Hola, hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Guido y he tenido el privilegio de ser invitado a compartir con este grupo hermoso de la Escuela Discipulado. Vamos a compartir el tema de el poder de las ofrendas. Y vamos a ver la importancia de este tema en nuestra vida, ¿verdad? En nuestras áreas. Para qué nos sirve, cómo lo podemos aplicar y cuáles son los beneficios, ¿verdad? Podemos ver como primer punto, ya entrando en materia, sería bueno si ya todos tienen su lápiz, su cuaderno, su tacita de café, un vaso con agua para recibir su clase, ¿verdad? Y vamos a empezar con el primer punto. Y nuestro Señor Jesús fue una ofrenda de su Padre, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? Fue una ofrenda para salvarnos. Él es una ofrenda de salvación. Y esto lo podemos ver en Efesios 5, versículos 1 y 2, donde dice que sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es la ofrenda de salvación que Dios dio para poder salvarnos a usted y a mí, ¿verdad? Para poder disfrutar de la vida eterna, para poder disfrutar de su amor y de todo lo que Él ha creado para nosotros. Esta ofrenda de Jesús, que Él a sí mismo se entregó, nadie la puede igualar. Sería en el Antiguo Testamento podemos ver que antes los creyentes debían ofrecer ofrendas en cada cierto tiempo con lo mejor de sus animales para el perdón de sus pecados. Pero sería una abominación que nosotros querramos hacer una ofrenda para el perdón de nuestro pecado, ¿verdad? Porque Jesús ya lo hizo y esa es una ofrenda que solo es una y para siempre, ¿verdad? Jesús es la ofrenda salvadora, la ofrenda sanadora. Jesús pone atención a nuestras ofrendas. Esto es muy importante porque Jesús está viendo lo que damos y cómo lo damos, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas 21, 1 y 2, que Jesús miraba cuando todos echaban las ofrendas, ¿verdad? Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta viuda de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La viuda no dijo: perdí a mi amparo, no dijo: me quedé sola, no dijo: no tengo con qué o no tengo qué, ¿verdad? Jesús estaba viendo ahí y ustedes se podrían preguntar: ¿y por qué Jesús, si sabía que era todo lo que tenía y era una viuda muy pobre, por qué Él dejó que echara todo lo que tenía? Él le hubiera dicho: no, calma, no la eches, ve y cómprate algo, o paga el gallo más gallo, paga la Credomatic, qué sé yo, paga tus deudas, paga no sé, cualquier cosa, comete un pan. Pero Él no le dijo eso. Él dejó que lo hiciera. ¿Por qué? Él sabía el poder de la ofrenda, Jesús. Y Él sabía lo que esa viuda iba a recibir después. Y fue tanto que quedó escrito en el libro más grande que existe en nuestros tiempos, en el mundo, ¿verdad? Que es la Biblia. Ahí estaba Jesús viendo lo que todos echaban, los ricos, los pobres, los acomodados, los de clase media, pero Él estaba viendo. Entonces, cuando nosotros vayamos a echar nuestras ofrendas, a preparar nuestras ofrendas, sepamos que Dios nos está viendo, que Jesús está ahí, ¿verdad? ¿La ofrenda tiene respuestas? Claro que sí, la ofrenda tiene respuestas. ¿Cuánto tiempo puede tardar
a veces puede tardar mucho tiempo, ¿verdad? Pero miremos este versículo en Filipenses 4:18. Dice, nuestras ofrendas para Dios son olor fragante. ¿Se acuerdan que en Efesios 1 capítulo 5, versículo 1 y 2 leímos que Jesús es la ofrenda con olor fragante? Y Filipenses 4:18 nos dice que aquí, que nuestra ofrenda para Dios son como olor fragante. Entonces, a como es Jesús, un olor fragante, su ofrenda, ahora lo que Él fue para redimirnos, así son nuestras ofrendas, así ve Dios nuestras ofrendas, con olor fragante, para que nos demos cuenta del poder que tienen nuestras ofrendas, ¿verdad? Cómo Dios las ve. ¿Cuánto tiempo tarda en recibir una ofrenda? ¿Cuánto tiempo tarda para que recibamos respuesta? A veces puede tardar mucho tiempo, ¿verdad? Y a veces la ofrenda es tan buena que tarda su tiempo. Y a veces nos cansamos y estamos a la vuelta de la esquina de alcanzar nuestra gran bendición. Algunas veces nos va a cambiar la vida. ¿Y qué pasa? A veces tiramos la toalla a la vuelta de la esquina. Pero dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 7:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo, ¿qué dice? Cosecharemos, se lo saben, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros perseveremos, que no nos cansemos, ¿verdad? Y que creamos siempre en Dios, que no hagamos las cosas porque esperamos recibir algo. Dios no se va a quedar con nada y nos va a dar, nos va a bendecir. Pero no hagamos que nuestro corazón no sea motivado porque vamos a recibir algo, sino por agradecimiento a Dios. Hagamos todo por agradecimiento a Dios. Sembremos por agradecimiento a Dios, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para recibir? Una pregunta muy importante. Yo creo que aquí muchos vamos a aprender algo que nos va a cambiar la vida. ¿Qué debemos hacer para recibir? ¿Verdad? Dos cosas tenemos que hacer para recibir. Bueno, según la Biblia que yo tengo, que seguramente es la misma Biblia que usted tiene, la respuesta no es orar. Así es. La respuesta no es orar. Oigan esto, ¿qué debemos hacer para recibir? No es orar, ¿verdad? Para que vayamos descartando eso. No es orar, no es ir a la iglesia, no es ayunar. Discúlpenme que lo esté tal vez desanimando. La respuesta no es ir a un congreso de empoderamiento para ser próspero. No. La respuesta no es interceder. La respuesta no es meditar. La respuesta, hermanos míos, la podemos encontrar en Lucas 6:38. La respuesta es dar. Dar y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, dice. Entonces, y cuando demos, no andemos diciendo ahí en todas las redes sociales todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque dice la palabra que lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir? Dar. Ok, dar. Eso es lo que debemos hacer para recibir. Y también en este punto les quiero regalar otro versículo que está en Proverbios 18:15. Vamos a leer en la Reina Valera esto que es Proverbios 18:15 y 16. El corazón del entendido adquiere sabiduría. Y el oído de los sabios busca ciencia, ¿verdad? Eso es indispensable. Todos tenemos que buscar cómo tener sabiduría y ciencia. Eso lo podemos adquirir en el transcurso de nuestra vida. 16, versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Ok, sabiduría y ciencia hay que adquirirlo, no es negociable. La dádiva del hombre le ensancha el camino, no la ciencia ni la sabiduría. La dádiva genera gracia. Usted quiere tener gracia y favor delante de los hombres, entonces usted tiene que ser una persona que siempre tiene algo para dar, porque dice esto, la dádiva del hombre
le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Así es que pongamos en práctica esto. Si tal vez a veces hemos sido un poquito codos, a veces son cosas que vienen de familia, ¿verdad? Entonces sería bueno preguntarle al Señor o irnos analizando en nuestra vida cómo somos nosotros. ¿Será que somos agarrados, somos codos, somos pinche? Decía abuelo Ronnie Coffer que el que siembra pinchemente cosechará pinchemente. Entonces seamos generosos, dadivosos, y siempre yo sé que vamos a tener algo para, no importa la circunstancia, ¿verdad? Ok. ¿Qué habremos de recibir? Cuando usted da, ¿qué es lo que va a recibir? Lo que nosotros sembremos o demos, eso vamos a recibir. Según Mateo 19, del 27 al 30, dice que si nosotros dejamos casa, hermanos, hermanas, padres o mujer o hijos o hijas o tierras, en nombre del Señor, dice que recibiremos 100 veces más en este tiempo. Así es que, ¿qué vamos a recibir? Lo que demos. Demos cosas buenas, demos cosas que edifiquen, demos misericordia, demos compasión, para que en el día que nos toque algún mal momento, nosotros recibamos todo lo bueno que hemos sembrado. Amén. Sembremos siempre, no nos cansemos de hacer el bien. Este es un versículo que nos tiene que quedar aquí hoy. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de dar, no nos cansemos de servir, porque en su debido tiempo cosecharemos, ¿verdad? Ok. Dice que Dios no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. O sea, que lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar, ¿verdad? Y en Gálatas es 6:9, el capítulo de Gálatas 6:9 es donde dice que no nos cansemos de hacer el bien, ¿verdad? Ok, otro punto, dice que el grano debe morir. Si no, donde no hay muerte, no se produce vida. Recordemos que Jesús, que es la ofrenda de salvación, Él tuvo que morir para poder darnos vida, ¿verdad? Para poder traer consigo la salvación, ¿verdad? Esto lo podemos ver en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto y nosotros somos fruto de esa muerte física que tuvo nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿a qué debemos morir nosotros el día de hoy? Muchas veces tenemos que morir a nuestro ego, a nuestro orgullo, al miedo de no tener nada. Muramos a eso, ¿verdad? Al miedo de la incertidumbre de qué vamos a comer o qué vamos a beber mañana o qué nos vamos a vestir, ¿verdad? Esa es otra enseñanza, pero una de las cosas a los que tenemos que morir es al miedo también. Otra cosa, Dios da semilla al que siembra. Dios da semilla al que siembra. ¿Cuántos quieren ser sembradores acá? ¿Cuántos quieren pasar de poner así su mano a estar dando, ¿verdad? A estar depositando ahí. Miren, dice el 2 Corintios 9:10, Dios da semilla al agricultor, Dios da semilla al agricultor y luego pan para comer. Dios nos da pan a todos y comemos, pero Él solo pone las semillas en los buenos administradores. Él pone semillas en gente de buen corazón, en gente compasiva, en gente que siempre está dando. Las semillas van para esas personas. Yo quiero ser un sembrador. Diga usted en su corazón, en su mente, yo quiero ser un sembrador. Yo quiero ser un sembrador. Señor, pone semillas en mi mano para poder yo ser un sembrador. Y cada semilla que nosotros vayamos regando, vayamos sembrando, va a producir mucho fruto. Y vamos a tener siempre pan para comer y semilla para dar a otros, para bendecir a otros, ¿verdad? Entonces, Dios da semilla al que siembra, no la da a los que no siembran, ¿verdad? Porque se va a morir, no va a tener ningún resultado. Ahora, diezmos y pactos. Hay una historia
muy poderosa, ¿verdad? Vamos a ver los pactos de dos formas, del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. Entonces lo vamos a ver aquí rapidito, diezmos y pactos. Hay una historia en Génesis 28, del versículo 10 al 22, en donde Isaac se encontraba, hay una historia en Génesis 10, 28, hay una historia en Génesis 28, versículos del 10 al 22, en donde nos dice que Jacob estaba solo, ¿verdad?, en el desierto. Y él le prometió algo a Dios, porque él se dio cuenta que en ese lugar feo, terrible, estaba Dios. Él se dio porque Dios le habló en sueños. Entonces él dijo, si Dios me hace llegar con bien a mi casa, si me da paz, si me provee esto, y entonces empezó a pedirle, si Dios me da todo eso, de cierto que yo le voy a entregar mi diezmo, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Génesis, en el capítulo 28, de los versículos del 10 al 22, está esa historia, y dice que Dios le proveyó todo a él. O sea, obviamente, él hizo un pacto. Ahora estamos viendo el pacto de Jacob hacia Dios, como él está diciendo, si nosotros tal vez no somos sembradores, no somos diezmadores, a este día que estamos recibiendo esta clase, esta instrucción, este tema, podemos hacer un pacto como lo hizo Jacob. Señor, bendecime con un trabajo. Señor, yo quiero ese trabajo en el que apliqué. Señor, yo quiero cambiar de trabajo. Señor, provéeme esa empresa. Yo estoy queriendo en este producto, ayúdame a hacer mi empresa. Señor, si vos me ayudas, yo voy a diezmar fielmente todo. Hagamos un pacto hoy con el Señor. Pidámosle a Dios en nuestra intimidad, ¿verdad? No le andemos diciendo a nadie. Lo podemos hacer en nuestro cuarto, con nosotros solos ahí, y le hacemos un pacto al Señor. Señor, ayúdame en esto y yo te prometo que voy a diezmar, ¿verdad? Y Dios le va a proveer. Yo creo que sí, yo lo creo. Y también podemos ver otra historia, ¿verdad? Otra palabra más bien, en Malaquías 3:10. Dios habla sobre quienes le roban a Dios. Recordemos que Jesús mira lo que damos y también Dios miró a su pueblo cómo le robaban el diezmo y las ofrendas. Les dijo que estaban malditos por diezmar. Les dijo que estaban malditos con toda maldición. Pero no era que estaban malditos porque Él los quería maldecir, no. Ellos estaban malditos porque le estaban robando a Dios. O sea, la maldición ellos mismos se la estaban echando. Dios no nos maldice porque somos sus hijos. Él nos ama. Él es nuestro Padre. Entonces, Él no nos va a maldecir, ¿verdad? Si usted cree que Dios le va a echar un cáncer a usted y después va a orar para que Dios se lo quite, entonces no tiene lógica, ¿verdad? Entonces, Dios nos ama, Él es nuestro Padre y Él no nos va a maldecir. Entonces, a veces nosotros acarreamos cosas negativas a nuestra vida por nuestro actuar, ¿verdad? Y en Malaquías 3:10 podemos ver que el Señor, Dios, ¿verdad?, les dijo a ellos, pruébenme en esto, porque Él les dijo, me están robando, pero pruébenme. Sí, y les da muchas promesas. Dice, pruébenme en esto y miren si yo no, y las vamos a contar, si yo no abriré las ventanas de los cielos, número 1. Número 2, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunden, número 3. Número 4, reprenderé también por vosotros al devorador. Número 5, y no os destruirá el fruto de la tierra. Número 6, ni vuestra vid en el campo será estéril. Número 7, y todas las naciones os dirán bienaventurados. Número 8, seréis tierra deseable. Y número 9, dice Jehová. Y si Jehová lo dice, yo lo creo. Y si Jehová lo dice, es porque Él lo va a hacer. Entonces, podemos ver desde dos perspectivas diferentes, ¿verdad? Cuando Jacob le dijo, si vos me provees, yo te voy a diezmar. Y después,
cuando Dios les dice a su pueblo, si ustedes me diezman, yo les voy a bendecir. ¿Qué les parece esto? Es una gran bendición. Ese es el poder de nuestras ofrendas. Lo que Dios ha depositado en nosotros es poderoso. Nosotros podemos mirar la gloria de Dios, mirar el poder de Dios, mirar su amor si nosotros le creemos. ¿Por qué siempre estamos hablando de ofrenda? Pueden decir ustedes en los grupos de amistad, en la iglesia. Bueno, a Dios no le interesa nuestro dinero. Él quiere ver nuestro corazón. Él quiere que rindamos nuestro corazón a Él, y a veces con el dinero nos cuesta, ¿verdad? Y eso es lo más importante, nuestro corazón. Eso es lo que a Él importa. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿En lo material o en Dios? ¿Verdad? Entonces, meditemos en esto, meditemos en el poder de nuestras ofrendas, y tengamos en cuenta lo siguiente, que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿verdad? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, y vamos a tener un corazón sano, un corazón dador, un corazón que sobreabunde en compasión, ¿verdad? En dar, en ofrendar, en ayudar a los otros. Y espero que esto sea de mucha bendición para nuestra vida, que logre tal vez hacer un impacto, ¿verdad?, en nuestro estilo de vida, que podamos ordenar nuestras finanzas y honrar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que Dios les bendiga. Mucho gusto.